El camino del adversario es anarquía, palabra que proviene del griego y significa sin gobierno. Es decir, la vida del individuo se rige sin autoridad constituida. No hay autoridad más alta que uno mismo. Antes de que toda una verdadera categoría de esclavos de Dios que se refugia en el satanismo haya llegado a considerar tal camino como posible y como deseable, antes de que fuese adoptado como objetivo por movimientos satanistas, que en la actualidad constituye uno de los más importantes factores en las modernas luchas sociales, el camino del adversario era considerado por lo general como sinónimo de desorden, de confusión y condenación. Y aún hoy mismo se toma en este sentido por las masas ignorantes y por seres que esclavizan en nombre de los dioses falsos, interesados en ocultar o desfigurar la verdad. El sentido vulgar de estas afirmaciones de las religiones espirituales es su desconocimiento de su verdadero significado. Desde su punto de vista, es un derivado a consecuencia del perjuicio que consiste en considerar a un Dios exterior como algo indispensable para la vida social y que por tanto una sociedad sin alguna tutela de alguna deidad ajena a nosotros debe ser presa, víctima del desorden, oscilante entre la omnipotencia de unos y la ciega venganza de otros. La existencia y persistencia de este perjuicio de que hablamos, así como la influencia ejercida por el mismo significado dado por el común sentir a las palabras ser nuestro propio Dios, esto puede explicarse fácilmente. De igual modo que todos los animales, el hombre se adapta y se habitúa a las condiciones del medio en que vive y por herencia transmite los hábitos y costumbres adquiridos. Nacido y criado en la esclavitud, heredero de una larga progenie de esclavos, el hombre, y cuando ha comenzado a pensar, ha creído que la servidumbre era la condición esencial de la vida. La libertad le ha parecido un imposible. Así es como el trabajador constreñido durante siglos a esperar obtener el trabajo, es decir, el pan de la voluntad y a veces del humor de un amo, acostumbrado a ver continuamente su vida a merced de estos amos imaginarios, autoimpuestos, han concluido por creer que era el dueño, el señor o patrono quien le daba de comer, ingenuo y sencillo ha llegado a hacerse la pregunta siguiente: ¿cómo me la arreglaría yo para poder comer sin los dioses exteriores? Bueno, tal sería la situación de un hombre, por poner un ejemplo, que le hubiesen apuntado, cortado las piernas intencionalmente desde el día de su nacimiento, si bien de manera que le consistiese moverse, andar dificultosamente, en esas condiciones podría llegar a atribuir la facultad de trasladarse a un punto a otro a su misma condición, siendo así que estas no habrían de producir otro resultado que el disminuir y paralizar su movilidad. Y si los efectos naturales de la costumbre se agrega a la educación recibida del mismo padre, del sacerdote, del maestro, en fin, interesados todos en predicar que los dioses exteriores y los amos son necesarios y hasta indispensables. Si se añade el juez, el agente de policía, esforzándose en reducir al silencio a todo aquel que otro modo discurra y trate de difundir y propagar un pensamiento que se comprenderá como el cerebro poco cultivado de la masa ha logrado arraigar el prejuicio de la utilidad y la necesidad de un amo y de un yugo. Figuraos pues que el hombre de las piernas amputadas, de quien antes hemos hablado,
les pone al médico toda una teoría y le presenta miles de ejemplos hábilmente inventados a fin de disuadir de que si tuviera las piernas, le sería imposible caminar y vivir. En este supuesto, el individuo en cuestión se esforzará en conservar ese impedimento y no vacilará en considerar como enemigos a quienes le desean o le desearen ayudar a que recobre la movilidad. Ahora bien, puesto se ha creído que las deidades exteriores son necesarias, puesto que se ha admitido que sin amo no puede haber otra cosa sino confusión y desorden, es natural y hasta lógico que un camino que signifique anarquía, que signifique la ausencia o carencia de un Dios o amo, venga a significar igualmente la ausencia de otro. Y cuenta el hecho, no carece de precedentes en la historia de las palabras. En las épocas y países donde el pueblo ha creído necesario el gobierno de dioses, la palabra libertad significa que somos nuestro propio Dios. Se ha tomado siempre como sinónimo de confusión y de desorden, según puede comprobarse en el lenguaje popular de casi todos los países. Nadie entiende el concepto de ser nuestro propio Dios. Cambiar la opinión y persuadir al público de que no solo el gobierno de Dios dista de ser necesario, sino que es extremo, peligroso y perjudicial. Y entonces la palabra anarquía se hace presente justamente por eso, porque significa ausencia de dioses externos. Significará para todos orden natural, armonía de necesidades e intereses de todos, libertad completa en el sentido de una pluralidad a sí mismo verdadera. Resulta impropio decir que los satanistas han estado poco acertados al elegir su denominación de adversarios, ya que este nombre es mal comprendido por la generalidad de las gentes y se presta a falsas interpretaciones. El error no depende del nombre, sino de la cosa, y la dificultad que los satanistas encuentran en su propaganda no depende del nombre o denominación que se han adjudicado, sino del hecho que su concepto choca con todos los prejuicios y inveterados en conserva a las personas acerca de la función de su falso Dios esclavista. Antes de proseguir, sería conveniente hacer algunas ligeras indicaciones respecto a esta última palabra, a causa, a nuestro entender, de numerosas interpretaciones erróneas. Los satanistas se sirven ordinariamente de la palabra Dios exterior para expresar todo el conjunto de instituciones políticas, legislativas, judiciales, militares, financieras, por medio de las cuales se sustrae a las personas la gestión de sus propios asuntos, la dirección de su propia seguridad, para confiarnos a unos cuantos, o también usurpar o la delegación que se encuentra, nuestra facultad de hacer las leyes sobre todo y para todos, y de compeler a la sociedad a ajustar a ella su conducta, valiéndose el efecto de la fuerza de todos. En este supuesto, un Dios exterior significa, por tanto, como medio esclavizador, o si se quiere la expresión impersonal, abstracta, este estado de cosas cuya personificación está representada por él, aquellos que han negado su propia divinidad, las expresiones como abolir los dioses falsos, sociedad sin ambos invisibles, responden pues perfectamente a la idea que los satanistas quieren expresar cuando hablan de la abolición de toda esclavitud fundada en la autoridad y de la constitución de una sociedad de hombres libres fundada en la meritocracia y sobre el concurso voluntario de todos a fin de satisfacer las necesidades sociales. La palabra Dios tiene, empero, otras muchas significaciones,
Algunas de ellas son susceptibles de inducir a error, sobre todo cuando se trata o discute con hombres que, a causa de su triste posición social, no han tenido ocasión de habituarse a las delicadas distinciones del lenguaje científico, o cuando, y entonces peor, se trata con estúpidos interesados en confundir a la gente y no querer comprender que sus creencias los harán esclavos por generaciones. Creen o fingen creer que los satanistas pretenden la abolición de todo vínculo de conexión social y responsabilidad, de todo lo correcto, y tratan de reducirnos al aislamiento, o sea, una condición peor que lo de los salvajes. El camino del adversario comprende como la autosuficiencia superior de una persona, el poder central, distinto del poder otorgado por cosa extraña y exterior, es decir, una simple emancipación de quimeras espirituales, dejando al hombre como la mayor autoridad en su vida, lo cual equivale a ser nuestro propio amo. Por último, esto significa condición de modo de ser, régimen. Así, por ejemplo, decimos, es menester cambiar y poner de nuevo al hombre como un ser autónomo. Por estas razones, creemos que sería más conveniente a nuestros propósitos abstenernos en cuanto sea posible de emplear la frase si Dios quiere y sustituirla por esta otra expresión clara y más concreta: soy mi propio Dios. No existe el cómo debe ser, sino como quiera que yo quiera. Así nos proponemos obrar por lo que concierne a la forma de caminar en nuestro sendero. Hemos dicho anteriormente que el camino del adversario es anarquía. Debemos entender que si queremos avanzar como civilización, debemos de deshacernos del lastre de los dioses exteriores, convertidos en nuestros propios amos y obedecer a lo que nos conviene. Ser autónomos y autosuficientes. No tener una mentalidad de esclavo, una mentalidad de un animal servil. Debemos de ser nuestra propia autoridad dentro de nuestra vida y en otras facetas de lo cotidiano. Ese es el sentimiento, esa es la finalidad del camino del adversario. Bueno, espero que el video les haya gustado. Ya saben la misma mecánica. Suscríbanse, denle like, compartan en sus redes sociales nuestro video. Ya saben, ayúdenos a crecer como canal para traer novedades, entrevistas y ampliar pues la temática de los videos. Ahora pues, nos vemos a la próxima. Salve Satanás.